estos movimientos de compensación sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos casi todos atrapados en movimientos de compensación. ¿Por qué? Porque pertenecemos a ese gran alma donde todo tiene que siempre volver al equilibrio y en cuanto hay algo que se sale de cauce, tiene que volver otra vez al cauce. Y eso se produce mediante un movimiento compensatorio. Entonces, para descubrir si yo estoy en movimiento compensatorio con otro o se lo estoy haciendo a un cliente, voy a ponerme yo en un lugar. Ese está bueno que lo hagan. Yo en un lugar y adelante de mí voy a poner el movimiento compensatorio. No sé quién es, no sé qué ancestro es, no tengo ni idea. Es algo, alguien que está ahí. Lo pongo ahí. Le llamo movimiento compensatorio. ¿Y qué voy a hacer yo? Testearme. ¿Testearme qué significa? Me voy a parar en mí, voy a sentir qué pasa cuando estoy en mi lugar. Y me voy a cambiar al lugar del movimiento compensatorio, voy a sentir qué siento cuando estoy en el movimiento compensatorio para establecer la diferencia de sensaciones corporales. Bien. Cuando estoy en mi lugar, miro a ese movimiento compensatorio, que ya sé que es un ancestro, alguien, pueden ser alguno de los padres, algún hermano, algún tío, algún abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, no importa quién sea, lo miro y le digo, veo tu dolor. Luego me voy otra vez al yo, ¿sí? Perdón, me voy otra vez al movimiento compensatorio y siento el dolor de vuelta, conecto con el dolor de mi ancestro. Y veo si después de yo haberle dicho, veo tu dolor, cambió algo. O sea, vuelvo a testear. Vuelvo otra vez a mí. Y desde mi lugar digo, lo que es tuyo lo dejo contigo. Esa es una gran frase sanadora. Lo que es tuyo lo dejo con vos o lo dejo contigo. Siempre cuando nosotros devolvemos, si lo estamos haciendo corporalmente, vieron que la honra tiene las palmas hacia arriba. En la devolución, las palmas van hacia abajo. Te devuelvo. Lo que es tuyo lo dejo contigo. Ese movimiento e imaginarme que el otro tiene las palmas hacia abajo para recibir lo que yo le estoy devolviendo, también es muy sanador. Porque es una imagen que me hace sentir que yo le devuelvo y que él o ella lo toma. Vuelvo otra vez a mi lugar, perdón, al lugar del movimiento compensatorio. Siento otra vez lo que se siente ahí, en lugar de ese ancestro, de esa persona con la cual yo estaba en movimiento compensatorio, y vuelvo a mí otra vez. Y mirándolo, le digo, te veo, te amo. Todo ha terminado, la culpa también. Todo está pagado. ¿Ven? Y ahí cortamos con la deuda. Todo está pagado. Tú por ti, yo por mí. Ahí es donde ponemos la responsabilidad en su lugar. Por más que todos formemos parte del mismo alma y seamos todos el mismo, yo no tengo por qué cargar con la responsabilidad del otro. Cada uno tiene que hacerse responsable de lo suyo. Nosotros obviamente que de lo nuestro, ¿no? Me giro y miro hacia la vida. Y dejo de andar cargando con las culpas de los demás y lo que hicieron los demás y todo esto. Ese es un ejercicio sencillo y tiene frases que nosotros las podemos usar con los vínculos.
porque es que casi todos estamos en movimientos compensatorios, casi todos, cargando la culpa de alguien. Y esto de tirarnos las culpas sucede porque justamente siempre hay otro que no se quiere hacer responsable. ¿Mm? Después si encuentro, le voy a pasar un libro. eh, Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, no importa. Yo sé cuál es el libro, pero no me acuerdo cómo se llama. Que habla justamente este, de lo que ocurre en las relaciones, ¿no? Desde las constelaciones. Es un señor que hace constelaciones individuales, que tiene un libro, que justamente este que les voy a pasar, que habla justamente cómo nosotros nos relacionamos desde esa culpa, cómo queremos sacarnos la culpa de encima. Y como me la quiero sacar de encima, entonces se la paso al otro, como si fuera en un partido de fútbol, ¿no? Bien, ahora vamos a ir a algo que sí es totalmente fundamental que nosotros conozcamos como consteladores, porque es que casi todos, a pesar de que quizá aparente que en la historia nuestra no hayamos sido abandonados físicamente por la mamá o el papá, es que casi todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida sufrimos un movimiento interrumpido. Hellinger dice que cuando es más potente el movimiento interrumpido, justamente cuando realmente sucedió en la forma que el niño, por ejemplo, bueno, ya sea porque su mamá falleció al nacer él, o porque se enfermó la mamá y a él lo tuvieron que separar de la mamá, o lo que sea que haya sucedido, hemos sufrido esta separación temprana de nuestra madre. Y también dice que el movimiento interrumpido puede suceder con el padre, pero lo trata más desde la madre, porque ¿qué pasa? Es que el niño cuando recién nace necesita todavía sentir que esa mamá no lo abandonó, porque el niño todavía no puede diferenciar que esa es la mamá y que ellos son ellos. Todavía ya sabemos psicológicamente, ¿no? De todo un proceso de la psique que es más, hay muchos pediatras que dicen que el niño es un feto hasta los 2 años. Por eso hoy en día los pediatras hablan de que hay que amamantar hasta los 2 años al niño, porque es que el niño todavía no logra separarse de su madre hasta esa etapa. Después sí, empieza, y después de los 3 años, y empieza a tomar conciencia, por eso primero habla en tercera persona, y habla de él en tercera persona, ¿no? Supongamos que se llama Juan, dice, Juan tiene sed, porque es que él no todavía no entiende esto de la separación. Está en total unidad. Por eso en la infancia, ¿no? Se vive esa sensación de unidad. Después se corta eso, porque ya empezamos a decir yo. ¿M? Me doy cuenta que yo soy yo, el otro, aquel, el otro, el otro. Empezamos a sentir toda esta separación de los objetos y todo. Vamos a la escuela, nos socializamos y todo esto, y se termina esta etapa de unidad que vivimos de niños. Por eso cuando el niño siente que se lo separa de la madre, es como que se lo separara de la vida. Se interrumpe el movimiento de la vida. Y Hellinger dice que la manera de recuperar el movimiento hacia la mamá es cuando nosotros les hacemos decir la palabra por favor. Por eso cuando nosotros notamos que hay un movimiento interrumpido hacia la madre, le hacemos decir al cliente, por favor, por favor, por favor. ¿Mm? Porque ese por favor, mamá, mamá, por favor, por favor. Es bien que fácil que aprenderse la frase, ¿eh? De movimiento interrumpido, sobre que decir por favor. Tiene que ser sentido el por favor. ¿Mm? Por favor. Es una actitud en donde le pedimos por favor. Es como un movimiento que permite volver a
sentirme unido a eso. O sea, volver a, vamos a decir, más que sentirme unido, limpiar eso, ese corte que hubo. Sentir que vuelvo a la vida. Por eso se lo hacemos decir a la madre. Por favor, mamá. Mamá, por favor. Hasta que el cliente se sienta bien y entonces sí pueda ir hacia la vida. Porque si no es que no la puede tomar a la madre. Por eso le pide por favor. Esas palabras son muy potentes. Por favor. Bien. ¿Qué pasa cuando las personas tienen movimiento interrumpido hacia la madre? Bien. ¿Cómo se ven en su vida? ¿Qué cosas les suceden? ¿Tiene problemas con la pareja? Eh, También puede ser que justamente la mamá, durante el embarazo, estuvo muy triste y entonces, como ella vivía problemas con su pareja, entonces después como mamá, esa tristeza ya se la transmitió toda a ese niño y obviamente que ya el movimiento interrumpido está en marcha, porque ese niño nace y ya nace cargando toda esa tristeza, ese dolor de la mamá. Por más que la mamá después lo amamante y no se separe de él físicamente, es que ya hay algo que queda ahí. O me tocó tener una mamá muy infantil, entonces hay un movimiento interrumpido, porque nunca tuve mamá, tuve una niña por mamá. O a mamá pasó una muerte, ¿no? Tuvo que vivir la muerte de algún familiar cercano mientras estaba embarazada, y ese niño sintió lo mismo que la mamá. O, por ejemplo, el niño nace después de que la mamá perdió un embarazo anterior. El niño es llevado a una incubadora. La mamá muere durante el parto. Todas estas situaciones, ¿no? Que el niño puede vivir, o una mamá, qué sé yo, que es adicta, eh, o una mamá abandónica, que no lo atiende, no le da los cuidados. Todo eso también provoca un movimiento interrumpido. No es que el movimiento interrumpido es solamente que al niño lo separaron. El niño puede estar viviendo con una mamá y es que sufrió un movimiento interrumpido, porque esa mamá estaba ausente, sea por lo que sea, porque trabajaba mucho, porque, bueno, tiene problemas psiquiátricos, la mamá, lo que sea que pasó, ese niño o niña sufre un movimiento interrumpido. No es que el movimiento es un momento, nomás que se interrumpe y ya está, no que es continuo el movimiento interrumpido. No tiene acceso a la mamá, eso es movimiento interrumpido. Se cortó el acceso hacia la madre. ¿Vieron cómo recién vimos que la mamá cortó el acceso hacia al papá? Bueno, es un corte de acceso hacia mi madre. Todos estos movimientos interrumpidos, entonces vamos, si vamos a las consecuencias que trae en nuestra vida, va a traer como consecuencias que yo, ahora como adulto, tengo miedo al contacto y a las relaciones. ¿Mm? Es como que soy una persona desconfiada, tengo miedo de los otros. Me cuesta recibir. O sea, sí, me gusta dar, pero cuando tengo que recibir no puedo. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento interrumpido. Y mamá es la receptividad. Entonces, cada vez que me encuentro, yo tengo que recibir de otro, es que mm, no puedo. Me siento siempre abandonada, como que estoy sola. ¿Mm? Puedo estar rodeada de cuerpos, pero me siento solo. Es que hubo un movimiento interrumpido. Soy una persona muy que siempre está enfadada y rabiosa. ¿Mm? Ese enojo viene del movimiento interrumpido.
son personas que están siempre sufriendo, ¿no? Son víctimas. Siempre están que les duele algo, que sufren, que no sé qué. Eh, Se sienten frustradas con todas sus relaciones, sienten como que no llegan, ¿no? Les cuesta ser abrazados, o sea, ser tocados. El contacto físico se debe al movimiento interrumpido. Son personas que mm, no se pueden entregar plenamente. ¿Mm? No se permiten sentir, le tienen miedo, pánico al sentir. Son personas que tienen problemas para alcanzar sus objetivos. Por eso fíjense, cuando vimos la constelación del problema, yo les decía, es que en realidad esto tiene que ver con los padres. Pero bueno, vuelvo a repetir, si ustedes lo quieren hacer así, háganlo. Es un ejercicio, no es mágico. No es que porque lo hagamos vamos a conseguir todos los sueños. Van a conseguir los sueños cuando hayan tomado a su madre y a su padre también. Ahí van a conseguir todos los sueños. Es que realmente es así. La Hellinger lo decía, es la mirada brillante. La persona que tomó a sus padres que está siempre contenta, se ríen. ¿M? Y se puede tomar a los padres. No es un imposible. Por más que hayamos tenido los padres que hayamos tenido. Y es la mayor alegría. ¿M? Yo tengo una amiga que me dice, pero ¿vos cómo hacés para ser tan chistosa y tan alegre? Le digo, porque tomé a mis padres. Entonces me puedo reír. Antes no podía. Tuve mucho tiempo enojada. Cuando me di cuenta del daño que me lo hacía a mí, es que lo empecé a soltar. Dije, ¿para qué? No tiene sentido. Mi madre ni se entera. ¿Por qué? Bien. Eh, Son personas que no pueden lograr el éxito, que se enferman de cualquier cosa, que tienen bloqueos emocionales. Todo es como un trauma, ¿m? Porque en realidad el movimiento interrumpido es un trauma, porque vamos a tomar conciencia que cuando sufrimos ese movimiento interrumpido es que éramos muy pequeños. Entonces eso se transformó en un trauma, no lo pudimos comprender. Por eso ahora cuando veamos la sanación del niño interior, vamos a ver de dónde nos viene todo este asunto del niño interno. Entonces, claro, estamos trabajando con trauma. En realidad nosotros estamos trabajando con trauma siempre. El gran trauma, es el de la separación. El trauma de la separación viene no solo a nivel de tema de papá y mamá, sino que nos viene de una manera arcaica a todos, impuesto ya mitológicamente de Adán y Eva. Es un algo que está en la conciencia colectiva, como le llamó Hellinger o como le llamó Carl Jung, el inconsciente colectivo, donde nosotros sentimos que estamos en este mundo y no sabemos para qué corno. Ese sentimiento nos pasa a todos. Y que esos son las personas que después despiertan, el que se pregunta, porque el que nunca se pregunta nada, obviamente que así como nació, murió y no se enteró. Pero el que se lo pregunta es que empieza, ¿y qué hago yo aquí en este mundo? O sea, a qué vine yo acá? ¿Qué estoy haciendo? El que despierta e inicia un trabajo interno va a llegar a descubrirlo y a sentirlo. El que no, no, se va a ir para otros lares. Pero cuando tomo conciencia del trauma, estoy tomando conciencia de un trauma ancestral muy lejano, en donde mitológicamente, fíjense en que lo inventamos nosotros esto, parece ser que Dios creó a Adán, ¿no? Del polvo, fíjense porque por eso es del polvo, por eso Hellinger dice que la muerte es volver al origen, porque del polvo vengo y al polvo vuelvo.
Es que somos polvo, no somos nada, no somos nada, en realidad. Nos creemos que somos muy importantes, pero tenemos cada locura. Pero es que la vida es tan corta y se te termina así, te moriste. Volvemos al polvo. Bueno, esto del origen, de olvidar nuestro origen, de dónde vengo, es un trauma. Está representado mitológicamente por estas figuras Adán y Eva, que estaban, parece ser, vivían la vida opípara ahí en el paraíso del Edén, tenían todo. Es más, los tipos andaban en bolas y felices que eran, ni se habían enterado que estaban desnudos. ¿Y qué sucede? En un momento aparece la serpiente, que la serpiente es el símbolo de la dualidad. Oh, obviamente que es un símbolo. Está el manzano, que es el árbol del conocimiento. O sea que la dualidad, cuando ellos comen la manzana, caen en la tentación de salir de esa unidad donde ellos eran felices en bolas. No necesitaban ir al shopping ni comprar ropa, no, nada, era todo así. Comen la manzana y toman conciencia de la dualidad, del bien y del mal. Y este pendulazo, ahí dicen, oh, y aparece el sentimiento de culpa, porque aparece el sentimiento de pecado, que es me separé. Ahora, oh, estoy en bolas, dijo Adán. Y Eva se ve que sintió lo mismo. Le pusieron unas hojas que habían por ahí, pero bueno. Ese sentimiento es el de la separación. Eso me hizo sentir culpa por lo que yo creí haber hecho. Creí pecar. Y ahora, como soy culpable, merezco un castigo. Y así vivimos todo el tiempo. Se llama la tríada impía. Pecado, culpa, miedo. Todo el día. Estamos la cabeza loca, está así. Ay, lo que hice. Ay, ahora me siento culpable. Por eso sentimos culpa a cada instante. La culpa es un sentimiento continuo. Eso fue el gran trauma de la separación. Entonces, ¿qué pasó? Dios los expulsa del paraíso. Pierdo ese paraíso. En el nacimiento se experimenta lo mismo. Estoy en el paraíso, todo muy lindo acuáticamente, no tengo que hacer nada. De repente, ¡pum!, se me termina, nazco, cortan el cordón, tengo que respirar por mí mismo, me separo de mi madre. Ya ahí hay un movimiento interrumpido, porque se corta algo. Por eso hoy en día están investigando tanto de cómo hacer para que esto el bebé no lo sienta tan terrible. Porque es que un niño, si nace y se lo separa de su madre y se lo aísla, es que se muere. No solo porque no recibe alimento, es porque no recibe caricias, porque somos seres de relación. Entonces, esta pérdida es un trauma ancestral que se revive en el nacimiento y se revive después en nuestra vida, bueno, acá en la experiencia humana. Cada vez que pierdo algo, cada vez que algo me sale mal, cada vez que, bueno, algo, ¿m? Siento que me es quitado, es la pérdida del paraíso. La pérdida del paraíso es continua. Vamos perdiendo el paraíso continuamente. Por eso somos todos neuróticos, como dijo Freud. Es que todo lo que dijeron todos los otros, es que todo es cierto, todo es así. Estamos todos inmersos, por eso el tomar conciencia, tomar a los padres, es volver al origen. Es decir, yo vengo de aquí. Jamás mis padres van a dejar de ser mis padres, ni yo jamás voy a dejar de ser la hija. Eso corta el movimiento interrumpido. Ese vínculo no se rompe. El problema del vínculo es cuando estamos por amor al vínculo, que se transforma en amor ciego. Porque no se rompe a nivel inconsciente, pero a nivel de la forma debe romperse. Es muy sano para nuestra psique, ¿no?
Entonces, ese volver hacia la madre, vuelvo otra vez a repetir, Hellinger descubrió que era el volver hacia la vida. Es como decir, me desconecté y ahora me vuelvo a conectar. Sentí la pérdida y ahora siento que lo recupero. Por eso fíjense en que cuando nosotros hacemos el movimiento hacia los padres decimos, tomo el regalo, lo tomo. Ah, creí haberlo perdido. Ah, me había separado. Lo tomo. Los tomo en mi corazón. Gracias, gracias. O sea, estoy diciendo, gracias, por favor, sí. Esas tres palabras permiten que yo ahora me siento otra vez íntegra y puedo ir hacia la vida. Si me falta algo todavía es que no puedo. Ando por allá buscando lo que se me perdió, que son mis padres.